estoy al corriente que nos encontramos en pleno periodo de exámenes. Ayer ya tuvieron un examen de, no sé, de métodos, creo que se llama la clase, ¿verdad? O la Teoría. teoría de la De teoría de la investigación. investigación. Ay, ¿qué tal les fue? Fregados. No me diga. Bastante, Lee. Ah, como lo siento, hombre, pero esta es la sección té de tomate. Té de tomate. Ahí, esa clase la da una distinguida profesora, se llama, creo que ahí Loida. da, Loida. Pues, espero que les haya ido bien entonces, pero por lo menos que clasifiquen para la final, diría mi amigo, ¿verdad? ¿Qué Mire, pasa? Lee, lo que sucede que, mire, no es por llamar la atención o tratar de ser, como le llaman vulgarmente en el buen chapín culebras, pero la verdad le voy a decir algo, yo considero que el curso que usted da para mí, en mi pensar, es el mejor curso que tiene el primer semestre. No porque Muchas, usted esté presente, y se lo digo con sinceridad, es el curso que más he entendido hasta el momento. muchas gracias, Adolfo, muy fino. Te agradezco las expresiones, Yo tu me doy juicio cuenta que sobre. usted no, me doy cuenta que usted no se complica y por lo mismo los exámenes vienen de una manera bien claros, o sea, pero con los demás licenciados, yo no sé si lo que voy a decir ahorita tal vez hasta me vaya a costar que me pare quedando, pero la verdad sí ponen demasiado ambiguos los exámenes y por eso es que muchos compañeros se vieron ahorita afectados con estos parciales de ahorita. Ah, como lo lamento, a ver cómo termina esa historia, Gustavo Adolfo. Yo te agradezco mucho, gracias por lo que me toca a mí. Fíjate que la verdad es que yo considero que hay algunos cursos, particularmente los cursos del primer semestre, tienen su complejidad porque, mira, yo encuentro que hay unos cursos que son muy fáciles tú de dar. Yo siempre he dicho eso, dar derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho, todos esos derechos del trabajo, eso es bien fácil. Derecho notariado, peor, eso es lo más fácil que hay, porque todo está en la ley. Tú, si ya no tiene uno nada que explicar, si todo está en la ley. Y el que sabe leer y escribir ya podría interpretar, eso es poco lo que uno debe explicar. Entonces, fíjate que lo que sucede como hay unas clases más complejas que otras porque como esta es demasiado teórica, pero sí, yo lo que te agradezco las expresiones que tenés tú para mi curso y lo que me da gusto es, fíjate Gustavo, que en 20 años que he estado en la universidad dando clases, siempre he ganado mis promociones académicas precisamente por el apoyo de los estudiantes que piensan como tú, porque en un par de ocasiones mi jefe inmediato, por X o Y razón, me puso 0 en mi calificación, no sé por qué. En otra ocasión me perdieron un expediente de promoción, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero la verdad es que no viene al caso. En todo caso, aún con esas cosas, fíjate que como los estudiantes tienen ahí le pasan a uno antes a las clases, les pasaban dejando a uno no son encuestas, sino unas evaluaciones a través de las cuales el estudiante mide el rendimiento de los profesionales que les damos clases. Con el visto bueno de mis estudiantes, yo siempre he podido ganar, pues por algo será tú. Y por eso es que en muchas ocasiones, precisamente el año pasado, antes, vamos a ver, ahorita estamos en 2020, en 2019 fue, principios de 2000, finales de 2019, principios de 2020, a alguien se le ocurrió hacer una encuesta para, con los estudiantes del S12 y, y algunos del S2, en el sentido porque querían promover la candidatura de algún profesor del área básica para decano. Y esa no la hice yo, pero me dio mucho gusto que cuando publicaron la encuesta, al único que mencionaron, mencionaron a 3 profesores del área básica.
y de entre los tres que mencionaron, yo les gané a todos tú. Pero la verdad es que no tuve el ánimo, el interés, la disponibilidad de poder competir para decano, que lo hubiera podido hacer yo pienso que en mejores condiciones que otros. Pero fíjate tú que lo que pasan todos los años no es una encuesta, sino es eh, ¿cómo le llaman? Una evaluación del rendimiento académico, así se llama técnicamente. Y se lo pasan todos los años a las personas, pero no sé, ahora probablemente debido al tema de que es por estos medios, no la han trasladado. Pero ahí es en donde precisamente se debe, pues uno cosechar lo que ha sembrado, ¿verdad? Yo espero que este año también me vaya bien. Yo le agradezco particularmente a don Gustavo Adolfo Navas la opinión que tiene sobre mi curso y sobre mi rendimiento como profesional, muy fino. Ahora, bueno, vamos a trasladarnos al tema de hoy que nos ocupa. Miren, eh, he ofrecido que había un cuestionario que no se los he puesto a ustedes, pero fue un lapsus mío. Lo que vimos la última clase. Se los voy a poner inmediatamente termine esta clase. Voy a subir ese cuestionario porque les va a servir en parte para para enfrentar su segundo parcial. También ya tiene conocimiento mis tres secciones, entre ellas está la sección T, que he subido. Eh, haya calificado ese que el cuestionario, claro que no, pero ahí está el cuestionario que es en plan repaso, hombre, lo que fue lo último que les puse y les recuerdo que deben visitar la cuestión esa de RAD en donde van a encontrar unas clases grabadas con las presentaciones de PowerPoint que en su oportunidad trasladé. Esas son las que hay que estudiar bien para poder salir airosos, bueno, airosos, pero de la mejor manera en el segundo parcial. Otra cosa sería hablando no sé, se me olvidó que era lo otro que les iba a decir, ya les dije. Ah, bueno, esas mismas presentaciones, si no van al RAD, hay un canal de ese YouTube que todos conocemos que es esa cosa del YouTube, ¿verdad? Entonces, en eso ponéis Indalecio Rodríguez, así como me llamo yo. Ahí hay un canal, se llama Indalecio Rodríguez, tiene ahí un como tecolotito. Y ese, ahí están también subidos los mismos videos que están en el RAD. Si lo tiene, o no sé, lo pueden ver entonces en el YouTube o en el RAD, pero en el RAD además lo que sí va a estar es ese cuestionario de repaso que vimos la última sección, perdón, la última lección. Bien, hoy como estoy consciente de que debe la gente estudiar para su examen, porque mañana hay también examen de algo, les quiero trasladar un cuentito que va de la mano con la... Ah, mira, ahí me puso Fernando, vamos a ver qué me ha puesto Luis Fernando, me puso ahí, muchas gracias, si les invito a ver ahí en el chat que tenéis a la derecha, este muchacho Luis Fernando, a quien le agradezco que me ha puesto ahí, ese es el link, ¿verdad? Del canal que yo utilizo. Espero que sea, porque ese es el enlace con el canal y ahí están los tres videos y hay ahí no sé qué otra cosa, creo que mi discurso, un discurso que pronuncié en 2018 como orador invitado para, con ocasión del- de la autonomía del 174 aniversario del 74 aniversario, perdón, de la autonomía universitaria. Ese no entra en el examen, pero lo podéis ver también a ver qué opinión les merece. Ahí aparezco yo. eh, Porque en esa ocasión me entregaron mi título de maestría, por eso es que también me ofrecieron. Eh, Vamos a ver aquí qué otro tema. Mira, yo
Hablando de temas de exámenes extemporáneos, ya publiqué las notas, tú. Esas notas yo las actualicé. Vamos a ver en lo conducente qué pasa con algunos, pero les había platicado. Ese yo sé que no es tema que a todos les competa, pero a lo mejor sí, porque debéis saber todos que los exámenes extemporáneos son para aquellos que los solicitan expresamente porque no han, bueno, la ley, cuando digo ley me refiero al estatuto de la, ¿cómo se llama esto? Al reglamento de exámenes y evaluaciones de la facultad. Considera ahí la oportunidad o la opción de solicitar exámenes extemporáneos para que llenen los requisitos que la ley establece, es tener una causa justificada. Pero claro que los exámenes extemporáneos o extraordinarios no los puede sustentar alguien que ya sustentó en la fecha que tenía lugar el examen propiamente dicho. O sea, yo no sé cómo, ah, no hay una manera de que eso se haga legal. En todo caso, hay problemas que alguien dice, pues me sacó el examen, pero eso yo no tengo cómo comprobarlo, únicamente viendo la bitácora. Si es el caso de la señorita Diana, pues lo vamos a comprobar. Con estos antecedentes, entonces pasemos a mi clase de hoy, que como estoy consciente de que mañana hay examen de comunicación, les decía, la voy a tratar de hacerlo de una manera diferente. Hoy, por cierto, no voy a poder, lo que veamos hoy ya no va a ser materia del segundo parcial, porque hay una clase a la que le doy clases, valga la redundancia, los lunes y los viernes, y a esa clase evidentemente no va a tener acceso a la información que hoy todos vamos a poder eh, acceder, porque por razones lógicas, ya para el viernes ellos están en plan examen, así que lo que veamos hoy, pues no pueden hacer así como la señorita que acaba de abandonar la sesión. Si quieren, se van a estudiar, pero yo mi clase hoy si la tengo que dar, la voy a dar de una manera diferente y para eso me voy a valer de una historieta que empieza aquí. Pero no estoy compartiendo la pantalla, ¿va? Aquí la vamos a compartir. Esa historia es una historia, como estábamos en los sistemas políticos, este es un sistema político que es el capitalismo. Y de eso es de lo que quisiera yo hoy platicar entonces acerca del capitalismo. Lo vamos a poder entender a través de una explicación de cómo surge después de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa se está dando esto, mira tú, como ya se descubrió América, como ya se conquistó, se está conquistando África y rondan los años posteriores a la Revolución Francesa, el capitalismo ha tomado auge. Y entonces en Europa, eh, los capitalistas, Europa, vamos a decir Inglaterra, que es en donde está posado ahí el numerito uno. Pero les quería compartir, les quería preguntar si estoy compartiendo, si se puede ver mi presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí Sí, se ve. Bueno, pues fíjate que esta corresponde, como puedes darte cuenta tú, a un librito que se denomina La truculenta historia del capitalismo. Lo comparto con fines eminentemente pedagógicos y académicos, sin lucro personal, de manera gratuita quiere decir, solo por el hecho de que lo veamos a través de esta información, que se nos haga un poquito entretenida, dado que esto no lo voy a evaluar en el examen del próximo día viernes. Y entonces, dentro de ese contexto, vamos a pasar a lo siguiente. En Europa, te decía yo, se estoy está, seguro, perdón, estoy seguro Rius estaría contento de saber que sus historietas llegaron a una cátedra. pues fíjate que de eso es precisamente de lo que te quería decir. Ese librito yo lo tengo en PDF
y corresponde a una publicación de un caricaturista de nacionalidad, me parece que es mexicano, ¿verdad? Eduardo del Río se llama él, Eduardo del Río, más conocido como Rius en el ámbito profesional. Él tiene esta historia, entre otras muchas, pero ha podido dar para las personas que no tenían ningún acceso a la educación a través de estos libritos de caricaturas, una ilustración de primera mano que logró sus efectos en su momento. Fíjate que es muy simpática la manera en que él lo comparte, pero viene al tema porque como ahora se me hizo fácil, pero también conveniente debido a que esto no hay manera en que lo pueda evaluar. Entonces dije, lo voy a compartir de esta manera y así es la historia, mira tú. Entonces, está en Europa los capitalistas llegando mucha materia prima que viene desde América, ves tú aquí cómo está desde América viniendo bienes de capital como azúcar y materias primas, algodón, tabaco, producto del trabajo de los esclavos, que se hace ese trabajo en tierras que no han comprado las potencias europeas, las que conquistaron, las colonizaron, lo que sea, pero fueron ahí a agarrar las tierras de los pueblos originarios, ¿eh? Y con ellos hicieron riqueza y mira, se van para Europa, de ahí se trasladan para África, ya se comercian en Europa y África como ron, ya transformadas, quiere decir, en bienes de capital, se venden y algunas de las cosas que se van a África se cambian por esclavos, los cuales se dirigen otra vez hacia América, y entonces ese triángulo se mantiene por muchos años y lo que va a ocasionar es que en Europa, voy a darle ingreso a algunos, ¿en dónde es aquí? Que algunas personas en ese triángulo, ese negocio, que aquí mira es que es chistoso, un negocio redondo, mejor dicho, triangular, dice a manera de contarlo, ¿verdad? Pero eso es lo que hace. Los productos ya industrializados se comercian y lo que sucede es que ahora que hay tantos bienes para ser transformados, el obrero no se da, el obrero no se da abasto tú para producir, para cambiar, para transformar los bienes, la materia prima en bienes ya de consumo o productos terminados. Así que lo que tiene que hacer el capitalista es encontrar la manera en que esas situaciones se transformen de una manera más rápido. Y como tiene el capital, necesita comprar la ciencia, patrocinar el desarrollo científico. Y eso es lo que hace el capitalista, porque el dinero, eso es lo que compra tú, la posibilidad de hacer investigación, de hacer ciencia. Desgraciadamente va atada a la necesidad de tener recursos y el que los tiene los puede hacer. Así que le compran, esta es la ilustración que nos pone el caricaturista ahí, de la manera en que se traduce que el capitalista necesita cosas que sean, que permitan producir más rápido. En el caso de que nos narra la historieta son telas y efectivamente en ese caso se inventa este telar, el telar Jenny, que era manual, era movido por la mano de obra, por la energía humana, pero aunque facilitaba ciertas cosas, no fue la solución. Ya para 1785 se logró inventar el primer telar y este ya era mecánico, ¿verdad? El primer telar mecánico que a lo mejor ya favorecía un poquito más las cosas. El asunto es que, mira cómo se explica de bien el, el asunto que para producir esas máquinas se necesita hierro
Y para hacerlo se necesitaba, como ves tú en la ilustración, extraer los energéticos, que era el carbón, de las minas que eran subterráneas, pero las minas en Europa, concretamente en Inglaterra, estaban debajo. Como eran subterráneas, muchas veces cuando uno cava más de determinados pies se encuentra regularmente agua y eso era lo que pasaba. Para sacar el carbón se necesitaba que se extrajera el agua de las minas. Y así fue como inventaron para sacar el agua de esas minas unas bombas. Así se extraía el agua. Y esas bombas, esas máquinas, esas bombas que eran movidas por vapor, fueron las que a la postre también se les incorporaron a toda clase de inventos o de máquinas como los telares. El principio de la máquina de vapor se le empezó a aplicar a todo para acelerar la producción. Y así es como se viene ahora entonces la revolución industrial. Así que, claro que con la revolución industrial, la clase obrera toma auge, porque acuérdate tú que no es porque la revolución industrial haya creado la clase obrera, porque la clase obrera ya existía. Precisamente existía tanto que con el apoyo de los obreros y de los campesinos fue que triunfó la Revolución Francesa. Pero claro que los obreros toman auge para eh, la, con esta nueva revolución. Tiene su punto esto de la revolución industrial, tú, porque con la revolución industrial, que vamos a ver más adelante aquí, mira, de lo que decíamos con la implementación. Permitidme, vamos a darle ingreso, vamos a aquí es. Ahí. Con la implementación de los principios estos, es que te decía yo, ya hasta los trenes y todo, las máquinas a vapor, el pan de vapor, todas las cosas se producían porque el principio del vapor fue aunado, fue incorporado a las máquinas y esto fue lo que, mira, los pequeños talleres se convirtieron en grandes fábricas y así surgieron por todos lados caminos, vías férreas, grandes barcos y, como dice este muñequito, comenzó la producción en masa. Todo con... ¿Por qué es esto de la producción en masa? Me lleva a recordar la importancia de la revolución industrial. ¿Qué es esto? Fíjate tú que al principio, les voy a recordar aquí en donde estoy marcando, le voy a cambiar ahora de color, aquí donde está lo verdecito, esto lo estudiamos al principio de nuestro curso cuando recién nos conocíamos. Vimos que 10.000 años antes de Cristo, años más, años menos, se dio esto de la revolución del Neolítico. Esa revolución del Neolítico, nosotros la estudiamos en su oportunidad, quedamos en que era básicamente, había empezado a darse con la aplicación de la herramienta al proceso productivo. ¿Por qué? Porque ahora, con una herramienta en mano, el hombre podía aplicarla a la naturaleza para hacerla producir. Y entonces, la aplicación de esa herramienta a la naturaleza, lo que implicó, si te acuerdas tú, fue que existiera un excedente en la producción. ¿Te acuerdas tú de esa clase? Ese excedente en la producción fue el que dio lugar al nacimiento de la categoría histórica, que es la propiedad privada, y que esta categoría histórica condujo a que se crearan otro tipo de categorías como el derecho, la división de la sociedad en clases sociales, etcétera, etcétera. Pero todo es porque, claro, la aplicación de la herramienta, pero ¿qué era el detonante? El excedente que esa
producción implicaba, porque esa aplicación de la herramienta lo que implicaba era un proceso productivo que hacía que sobraran las cosas. Y ahora, con la revolución industrial, vamos a ver que el fenómeno se repite, pero de otra manera, porque la revolución industrial lo que implica es la aplicación de la máquina, de la máquina al proceso productivo. Y esa mecanización, porque ahora esto, esa aplicación de la máquina, entonces lo que significa es la mecanización, en otras palabras, del proceso productivo, tú. ¿En qué se traduce? Que al igual que pasó en la revolución del Neolítico, lo que sucede aquí es que las máquinas, como evidentemente lo que ahora promueven es que haya una producción a un ritmo más acelerado, pero no solamente es que sea más acelerado, sino que también esa aceleración implica que haya muchísima más producción de la que el ser humano puede y la sociedad puede consumir. ¿Qué es lo que crea entonces? El mismo fenómeno que la herramienta creó con el excedente, porque te acuerdas el excedente que hubo aquí. Ahora, con la revolución industrial, con la aplicación de las máquinas que implican producir en masa, que implican producir muchísimo más y más rápido, por lo menos muchísimo más rápido que el tiempo del consumo. Empiezan a darse entonces las acumulaciones del capital y empieza a haber entonces otro gran excedente. Esa acumulación del capital le vayan a llamar ahora en términos científicos la aplicación originaria, perdón, la acumulación originaria del capital. Va a crear una crisis porque, por un lado, el industrial, el productor, el capitalista va a llegar a un punto en el que él ya no puede producir, bueno, ha producido y ya no tiene a quién venderle. Y si ya no tiene a quién venderle, en dónde ubicar sus productos, ¿qué va a pasar? Sus máquinas no se han parado, ni su producción se ha detenido, sus costos siguen subiendo. Tiene que ir al fracaso tú. Que eso es lo que Ríos cuenta de otras maneras, porque veamos cómo lo ejemplifica este muchacho caricaturista mexicano. Mira, para mí en su oportunidad fue de una gran ayuda. A mí me gustó mucho ver la manera en que él comparte sus... Alguien quería entrar, aquí está Glenda. Bueno, entonces la revolución industrial, ya ves tú, es la aplicación de eso y vamos a darnos cuenta entonces que hubo otra serie de inventos, ¿verdad? Los fósforos, en 1834 la hélice marina, en 1844 el telégrafo, la fotografía en 1852, los globos, la energía eléctrica en 1858, que ya esto sí iba a determinar otras situaciones que para el trabajador iban a ser, bueno, en la dinámica de la sociedad iban a ser significativas, porque iban a implicar que con la energía, con la luz artificial, perdón, la jornada de trabajo se extendiera a horas de la noche y así dar inicio a jornadas extensas de trabajo que no se conocían, lo que produjo en su ocasión también sus efectos en la sociedad a través de protestas y esto y lo otro que ya son indicios de lo que nosotros conocemos como la lucha de clases. Pero nos vamos a aventajar aquí, como dicen estos, mira, a mí me gustaba mucho este libro porque dice, el capitalista asegura esto, ¿verdad? Que todo el progreso, todo ese conocimiento, toda la industria es obra de ellos, ¿verdad? Y todo ese progreso, pero como dijeran, la óptica de los trabajadores es esta. Nunca he visto en la fábrica ninguno, porque eso es, ellos solo lo que ponen es
cuando han trabajado. Sí, claro, porque esa es la óptica del trabajador. Bien, nos vamos a ir otra vez a nuestra, perdón, a nuestra, pues no estamos, voy a conducirnos a nuestra, ¿de qué se me hizo la presentación de PowerPoint? ¿En dónde estará? Ahorita no estoy compartiendo la de PowerPoint, ¿verdad? No le, no le, Permíteme, ¿dónde? ¿Qué es lo que pasó? Ahí está. Entonces, íbamos aquí, ahora sí, aquí está hablando de la revolución industrial, iba a producirse entonces esa misma dinámicas que con sus diferencias, pero es el mismo fenómeno que se produjo en la revolución del Neolítico. La cuestión es, va a hacerse con ese excedente? En el mundo moderno, en el mundo este de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a lo que va a conducir ese es a una gran crisis de los capitalistas o del industrial. Eso lo podríamos ver en palabras de Rus así, porque la industrialización ya a mediados del siglo XIX había, él dice, por todos lados, ¿verdad? Él pone chorros de industrias en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Bélgica, pero la cosa era que todos produciendo lo mismo, porque las industrias, de todas maneras, los productos de consumo son los productos, y entonces empezó a darse ese fenómeno de la competencia entre los industriales. Por esta razón, él ejemplifica a cada industrial y a sus industrias con estos muñequitos. Ya todos produciendo de lo mismo, todos produciendo unos más, unos menos, pero básicamente es lo mismo, ya no tienen quién comprar, quién les comprara a ellos. Entonces, como ya no tenían en dónde ubicar sus productos, al capitalista se le ocurre esto, bajar los precios. Y claramente, como alguien ya iba a vender más barato que los otros, entonces decía, pues sí, entonces si vendemos nosotros más barato, pues nos compran. Y claro que eso dio origen a esa competencia. Las baratas, las superbaratas, las ofertas, las liquidaciones, las ventas de primavera. Pero todos los capitalistas empiezan a hacer lo mismo y se vuelve a repetir el ciclo. Y como no todos pueden competir en bajar los precios, muchos se declaran en quiebra y se van a poner peores las cosas para algunos capitalistas porque claramente no pueden seguir en ese tipo de competencias. Pues sus máquinas no se han detenido, sus procesos de producción siguen constantes mientras tengan dinero, tienen que gastar en energéticos, pero no va a mejorar la cosa en mucho tiempo. Ante eso, entonces surge otra vez la otra contradicción. Y la situación es que como todos están produciendo, lo que va a suceder para tratar de solucionar el asunto es que venga el crédito, que es lo que después se va a contar en esta historia. Y me voy a desconectar un poquito porque en realidad el crédito lo que nos trae ahora es eh, que nace otra capitalista diferente que se los empieza a comer a todos ellos. Esa va a ser la banca que empieza a financiarles a los que no tienen
pero cuando ya no tienen con qué pagar, pues les prestan dinero para que funcionen un tiempito, unos años, pero cuando ya no tienen con qué pagar, el industrial se los come este nuevo capitalista que ahora comercia con crédito. Tú ya ha nacido el crédito a través a las postrimerías de la revolución industrial. Ya para principios, finales del siglo XIX, el crédito se conoce. Para finales de, aquí está el crédito. No sé cómo destacarlo porque solo colores chiltotes hay. Bueno, la cosa es que anda el crédito, mira tú, y empieza ahí a finales del siglo XIX el crédito a conocerse, hasta antes de eso, recordate que antes la humanidad solo a puro trueque, tú después conoció el trueque, el dinero que se mantuvo en la época posterior a la revolución, bueno, ya había en el feudalismo, en algunas feudos se acuñaba moneda, pero el oro y el dinero ya después de la Revolución Francesa estuvieron vigentes mucho tiempo. Licenciado, disculpe, una pregunta. Está compartiendo su pantalla, es que no me aparece a Ah, mí nada. estoy compartiendo, jóvenes, no estoy compartiendo. No No, le Liz, no, Qué creemos. no, raro. compartiendo pantalla. Yo aquí haciéndome un queso, tú, y que si no estaba compartiendo. Mira, Pero ahorita sí lo se vamos. veía. Solo fue de hace unos 2 minutos para acá. Ah, bueno, entonces, ¿en dónde nos quedaríamos? ¿Qué fue lo último que vieron ustedes? O sea, ya cuando decía que si le daban vuelta a la página no nos íbamos a enterar de lo que había sucedido. O Ah, sea, que que empezamos con lo del crédito, ¿verdad? exacto. Bueno, entonces vamos a ver a conectarnos por ahí. Permitime aquí. Chanfres, no encuentro ahora ni en dónde estoy. Ahora sí, presentar. Bueno, entonces fíjate tú que te decía yo que el crédito surgió ya después y este empieza a consumir a los capitalistas. Ellos entonces, de tanto estar, no pueden, reflexionan en que no pueden estar así matándose entre ellos mismos y dicen, no podemos seguir de esa manera, entre nosotros mismos produciendo siempre y al final llegamos a la quiebra. Ese nuevo capitalista que es el del crédito, la banca, nos come. Entonces vamos a hacer este pacto. Y pactan ellos hacer se asocian, hacen un pacto que le llaman trusts, y pactan producir solo aquello que puedan realmente vender. Eso les va a servir para siempre porque este trust es el antepasado, el precursor, digamos, de las asociaciones profesionales en que se asocian ahora los capitalistas, porque ahora ya no se llaman trust, pero ahora se asocia el capitalista en cámaras, en asociaciones profesionales, al amparo del derecho común, por supuesto, porque ahí no puede intervenir ni fiscalizarles el Estado, entonces se asocian en cámaras en Guatemala, ya ves tú que está la Cámara del Agro, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, las asociaciones como el CACIF, que las engloban a todas, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, todas estas. Y fíjate tú que me llama la atención porque ya te diste cuenta tú que por el imperio de la ley de la oferta y de la demanda, en realidad nunca ha habido algo que sea más barato, tú. Porque desde que existe este pacto entre los productores, esa política de pactar, de no atacarse mutuamente, entonces todos venden básicamente al mismo precio las mismas cosas que se producen. Y eso no es un secreto, tú lo puedes ver en la práctica, ahí en la misma estructura del comercio guatemalteco. Mira tú, la gasolina, por ejemplo, si hay libre competencia, dicen, pero anda a ver si venden las gasolineras a precio diferente, todas venden al mismo precio. No se pueden salir porque tienen pactado eso. Mira tú los comerciantes de la comida rápida, los almuerzos esos ejecutivos o almuerzos del día, almuerzos de la semana, no sé cómo le llamen, las
cadenas de restaurantes estos que venden almuerzos del día, lo has de saber tú, venden básicamente al mismo precio. ¿Cuánto cuesta el menú de almuerzo en McDonald's, por ejemplo, en Pollo Campero, en Burger King, en esos lugares? Básicamente cuesta lo mismo tú. Porque es mentira que el capitalista venda a un precio diferente. Más caro, tal vez se pueden vender algunos. Yo me he dado cuenta con los electrodomésticos que a lo mejor en el extranjero valen $100, en Guatemala valen $300, tú, porque el capitalista guatemalteco además es voraz. Ese es un mercantilismo voraz el que hay en Guatemala. Pero estábamos por esto, todo salió por lo del crédito. Mira, pasó estas etapas la manera en que se comportó el comercio de la sociedad humana, ya pasó por el dinero también, y ahora el crédito es el que domina y desde hace muchos años. Yo recuerdo todavía ya por 1978, 70 y algo, cuando se publicitaron las primeras tarjetas de crédito a través de la publicidad televisada. Había en Mastercharge, creo que era en ese tiempo la tarjeta, decía pague firmando para personas distinguidas y pague usted firmando. Y en realidad las tarjetas de crédito, por esos años, finales de los años 70, solo se le daba a gente que tenía capacidad económica muy grande. Pero mire, el capitalista ha ido descubriendo tú, como domina y lo paga todo, no hay ley que controle a estas mercaderes del crédito. Ellos pueden, me da a mí curiosidad ver cómo es que ellos en verdad prestan a unos intereses, a una tasa de interés más allá de que leonina, ¿verdad? Porque no los controla nadie. Y esto fue lo que descubrieron. Fíjate que hablando del tema ese de Guatemala, que antes decía solo para los que pagan, que tienen capacidad, vaya, era un lujo tener tarjeta de crédito, no le daban a cualquiera hasta que descubrieron que dándole al asalariado, al asalariado más sencillo una tarjeta de crédito, ese sí se iba a gastar el límite de la tarjeta, pero en un par de días, y lo iban a trabar con intereses por años, tú. Y es lo que hacen, les dan una tarjeta de crédito a una persona que gana el salario mínimo y le dan 1,500 quetzales de crédito. Y sabe el dueño de la emisora de la tarjeta que ese muchacho al que le dieron esa tarjeta de 1,500, ya para el fin de semana ha invitado a los amigos a tomar, ha estrenado la tarjeta, como dicen, y se lo ha gastado todo. Fíjate tú. Ahora, al que tiene un poquito más, al que tiene en realidad capacidad económica, le pueden dar un montón de dinero. ¿Qué te voy a decir yo? 8,000, $10,000 de crédito. A veces no se lo va a gastar. Pues no, en principio no tiene necesidad. Segundo, tal vez tendrá también con la plata, habrá comprado un poco de cultura para saber que no se puede gastar lo que no tiene. Pero la situación es esa, que el crédito sí ha sido una cosa tremenda tú. Por supuesto que para vivir en este tiempo hay que tener crédito porque es bien visto, dice, esa persona tiene crédito. Claro, porque sin crédito no se puede mover uno ahora. Sin crédito no tienes tú nada. ¿Eh? Y todo se mueve así. Ahora mira tú el otro aspecto. Estábamos hablando de que ha surgido este nuevo capitalista, el del crédito, la banca, y con ese es más voraz, pero vamos a ver cómo sigue planteando Rus en su parte conducente del librito ese, el tema del capitalismo. Como contraposición al capitalismo, surgió las ideas de este sujeto, Carlos Marx, que en 1818 nace él, es alemán. Él interpreta las ideas de Hegel y junto con Engels pueden estructurar la nueva teoría que va a llevar su nombre marxismo se le llama, y entonces este hace que surja esa nueva ideología que después se va a transformar
en la ideología en la doctrina que abandere el movimiento socialista y plantear, por lo menos por unos 75 años, la vigencia de un régimen eminentemente socialista que se opuso desde 1917 hasta 1996, 90 y algo por ahí, a las ideas del mundo capitalista. Aquí va, no, ya no va siendo el tema, pero era lo que te iba contando. La salvación de este mundo capitalista, permítanme que cambie a esto, porque la revolución industrial había creado entonces sus contradicciones del capital, ya no tenían en dónde ubicar productos, ya no había quien consumiera lo que producían, estaban al borde del colapso las organizaciones industriales, el capitalista no sabía qué hacer y solo el del crédito ganando, así que la lotería para este mundo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la lotería que se ganaron fue la de ir a África y conquistar. Surge este sujeto que presenta Henry Stanley y les cuenta a sus homólogos que ha encontrado un continente que solo espera la iniciativa del hombre blanco, que se refería a África, y ahí encuentra el mundo capitalista la solución de todos los problemas, los que tenían, los que hemos ya aludido en forma rauda, porque encuentran una mano de obra barata, millones de clientes en potencia, en África abunda toda clase de materia prima. Estos sujetos que habitan ahí no saben ni para quién trabajan, ni saben invertir en nada, dicen ellos. Y pues ahí hay lo que quieran, trenes, minas, plantaciones, tabaco, de todo. Y así es como encuentran los capitalistas de Europa, ¿verdad? En muy breves años, los capitalistas, las naciones capitalistas europeas conquistan África y van a dar al traste con todas las, conquistan, matan y hacen lo que sea con un montón de culturas que habían por ahí, que ese es otro cantar. Y así que el continente de África ya está totalmente colonizado para 1914. Con lo que no contaban era que las potencias capitalistas de Europa no iban a estar contentas con la repartición de este mundo. Así que ellos se van a la guerra y surge la primera guerra industrializada. Y ustedes todos sabemos que la primera guerra industrializada es la Primera Guerra Mundial y que conlleva que esa repartición, como nadie está de acuerdo, tenga que sus tópicos fundamentales. Igual que la Segunda Guerra Mundial, es una situación de tratarse de repartir el mundo. A esa repartición del mundo de la primera parte del siglo XX llegaron tarde los Estados Unidos, eso les contaba en algún momento. Y claro que ellos, los Estados Unidos, dijeron, se metieron de todas maneras ahí a apoyar a su aliada incondicional de toda la vida, que es Inglaterra, a cambio de que les dejaran América y algunas otras situaciones por ahí, como, mira, a través de la doctrina Monroe, que esa básicamente se resumía en que América era para los americanos, entendidos los americanos como ellos, los estadounidenses, los capitalistas estadounidenses. Y claro que como habían algunas colonias todavía en América, pues concretamente en Cuba, incluso ellos promueven la guerra contra Cuba y le quitan Cuba a los españoles y ya se quedan con América, pero es otra historia. Volviendo a esto entonces, para el mundo de la industrialización,
la revolución industrial fue la salvación África, porque ahí encontraron cómo reubicar su capital, cómo reubicar sus productos, cómo darle un colchoncito a la presión que sufrían, pero un colchón grande, pues encontraron ese. El problema ahora es que ya no hay más Áfricas y el mundo ya está cabal, ya está repartido. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que pasa la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, te decía yo en alguna clase que el mundo se dividió en tres, pero entre ellos el mundo capitalista y el mundo socialista, y una lucha que se enmarcó, llevó, tú lo conoces bien, que se llamó la Guerra Fría, entre esas dos potencias, entre los Estados Unidos y Rusia, empezó a hacerse notar a través de diferentes ámbitos, tuvo entre ellos la carrera armamentista, por supuesto, y la carrera espacial, que fue otro de sus puntas de lanza de esa guerra, que era no solamente una guerra ideológica, sino una guerra científica también, una guerra que se libraba en muchos, y eso, por ejemplo, con la automatización del proceso productivo. ¿Qué va a ser eso de la automatización del proceso productivo? Es porque de la carrera espacial y la lucha armamentista surge que hay necesidad de inventar nuevas máquinas lógicas y claro, la máquina lógica más sencilla que había era la calculadora, pero después empiezan a desarrollarse otras máquinas como las computadoras con el afán de que les ayude a la conquista del espacio y a todos esos proyectos que tenían las potencias capitalistas. Esa carrera, eh, digamos, científica también, de alguna manera, esa carrera espacial, da curso a que se implemente a partir de 1966 esto que se conoce como la revolución informática. Esa revolución informática de lo que a nosotros nos va a valer aquí, lo que nosotros tratamos de. Es importante porque significa, igual que pasó aquí en la Revolución Industrial, fíjate que en la Revolución Industrial fue la mecanización del proceso productivo, porque eran las máquinas las que se incorporaban al proceso para descalificar. Ahora la mano con una herramienta del hombre. Pero ahora lo que va a pasar es que estas máquinas, las mecánicas, van a pasar y van a empezar las máquinas, pero automatizadas tú. La automatización entonces del proceso productivo. A través de los robots, de las computadoras, va a llegar esta revolución informática que se empieza a desarrollar en 1966 y cuya, digamos, alcanza auge con lo que nosotros conocemos como el proceso de globalización, a través de las redes internacionales, esa cuestión de la red y todo esto, alcanza su auge más grande. Pero esa aplicación entonces de las computadoras al proceso productivo lo que hace es que, fíjate, si las máquinas descalificaban 10, 20 hombres, esta cosa de las computadoras ha dejado de lado a la mano de obra, al menos a los obreros, la fuerza de trabajo de tanto obrero, tú. Hay máquinas en que hay industrias concretamente muy progresivas como las del automóvil, la industria de la aviación, que se han desplazado totalmente la mano de obra del ser humano, ya no está presente, un robot ha sustituido, digamos, a 50, 60 personas, tú. Un par de robots y esas líneas automatizadas que tienen ahora para producir, de tener unas 500 personas como empleados, han reducido a unas 100.
y etcétera. Así es como funciona esa situación del proceso productivo. Ahora con las computadoras, que todos nos es muy fácil comprender esto porque lo vivimos en carne propia en el mundo de hoy, pero tiene unas implicaciones también de otro nivel, porque fíjate que, ¿qué es lo que pasa? Para la salvación de esta gente del mundo de la revolución industrial, vimos que la salvación fue el continente africano a principios de los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay más Áfricas, tú, ya no hay más mundo para poderle meter más cosas. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a hacer otra redistribución del capital. ¿Y cómo se hace eso? Si ya no hay más mundo, pues hay que crear las crisis. Y por eso es que ahora las guerras ya no son suficientes, tú. Siguen siendo el medio por excelencia, porque a través de las guerras que son industrializadas se mueven capitales enormes, no solo en materia de armas, sino que a través de todo lo que implica una guerra, como no los procesos de la guerra propios, pero también los procesos de reconstrucción, los procesos de reconstrucción que tengan los diferentes países. Mira, para 1997 empezó oficialmente el epílogo de la organización, bueno, en Europa, empezó ya a consolidarse la Unión Europea, esa unión de países que buscaban la unificación de todos los estados europeos, no solo en materia arancelaria, abrir las fronteras, sino que también buscaban otro tipo de acuerdos como no solo de convivencia diplomática, sino también de acuerdos de fondo en lo económico. Y la Unión Europea empezó a unirse sus fronteras, a tener fronteras entonces abiertas y tenían como un objetivo muy puntual el poder unificar su moneda, porque de esa manera la Unión Europea iba a competir contra su gran rival de toda la vida, que son los Estados Unidos de América. Unidos como Unión Europea, podían entonces, si unificaban sus monedas, entrar a que cualquier negociación con terceros se hiciera a través de su moneda, pues iban a ser un solo Estado, el de la Unión Europea, un Estado formado de varios Estados. Fíjate tú, ese era el proyecto de ellos, pues lo lograron en 1997. Y a partir de 2002, anunciaron al mundo que a partir de 2002, su moneda común iba a ser el euro. Y así lo anunciaron desde 1998 tal vez. Así que se fueron dando los pasos ciertos para que entrara ya a funcionar el euro como una divisa que compitiera abierta y fuertemente contra la divisa por excelencia que ha sido el dólar, la divisa internacional por excelencia. Eso fue desde 1998 se veía. ¿Y qué es lo que sucede? Realmente se da ese avance. Fíjate lo que implicaba ahora que cualquier país que no fuera europeo iba a tener que competir. Quiero decir, comerciar, hacer sus negocios, pagar sus créditos, lo que sea, cualquier tipo de negociación con cualquier estado de la Unión Europea iba a tener que ser con euros. De tal suerte que la competencia para la divisa norteamericana iba a ser grande. Y como la política también ha sido esa, ¿verdad? La lucha de clases, que hemos dicho que la lucha de las clases por el poder, de unas por permanecer en él, de otras por conquistarlo, eso tiene su traducción también en este lío a nivel internacional. Los Estados Unidos no podían permanecerse de brazos cruzados.
como el euro, habían anunciado ellos que entraba en vigencia a partir de 2002, en enero, que fíjate que por eso es que se dice tanto de la teoría de la conspiración de aquello que, ¿te acuerdas tú que se denominó? Aquí lo voy a poner en un paréntesis aquí arribita. Tal vez ¿a qué te suena tú? ¿A qué te suena esto? Mira. El 9. ¿A qué te suena esa cuestión? El 9/11 es un hecho histórico, trágico en la historia de la humanidad y todos sabemos que es el 11 de septiembre de 2001 que se da aquel atentado a las torres en Wall Street, a las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Te acuerdas tú de eso? Y este va a ser el pretexto que usa los Estados Unidos para ir a la guerra allá en el Medio Oriente, invadir y dominar Irak y después, entre todo ese proceso, darle participación a los aliados de él que quisieran participar en esta guerra por la libertad y la seguridad, que ellos decían que habían ahí armas químicas y no sé qué, destrucción masiva, que nunca hubo, pero su tiro era encontrar una justificación para ellos asirse de un lugar ahí en el Medio Oriente, lleva a hacer una guerra tremenda que les permitiera a ellos también contrarrestar el poder de la Unión Europea en materia económica y que no fuera tan duro ese despertar de 2002 cuando el euro finalmente entrara a su comercio ahí también por el Medio Oriente, porque teniendo ellos conquistado una región económica por ahí, pues iban a tener que ir a la reconstrucción y evidentemente todo lo que se diera ahí iba a ser el dólar. Más o menos así va el rumbo de esa historia, tú. Hay documentales de eso también. Yo te podría recomendar alguno en plan recomendación, y si queréis, no desde el punto de vista, ¿qué te dijera yo? Que lo vaya yo a evaluar, pues, sino que solo por si tú quisieras de una manera, de una cultura general, verlos. Hay un material muy interesante acerca de eso en algunos videos que son de dominio público, están en la internet y a lo mejor se los pongo como un plus, ¿verdad? Ya después de que salgan de los exámenes y así los pueden analizar a su aire. Por hoy yo creo que es suficiente porque estoy consciente que tienen examen mañana. Si quieren lo dejamos aquí. Les reitero que consulten su canal ese de YouTube, el mío, el de Indalecio Rodríguez. Ahí están los 3 videos, pero si no, en el RAD están y me comprometo a ponerles inmediatamente que termine esta clase. A eso a las 9 de la noche, hora de Guatemala, ya van a tener acceso a ese cuestionario de repaso que el otro día les compartí. Por hoy creo que es suficiente. Les deseo Feliz la noche, mejor de las licenciado. noches. Muchas gracias. Les sigo agradeciendo. Gracias, licenciado. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, Paola, muy fina. Muchas gracias para todos. Les deseo yo también que descansen. Y nos estamos hablando y saludando en plan examen. No, todavía nos vemos el examen. El jueves nos vemos. Que tengan feliz noche. Un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez, les desea de verdad que muchos saludos a sus distinguidas familias. Nos hablamos, con permiso. Gracias, Lick. Feliz noche. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Jessica. Muy Feliz fina. noche, licenciado.